Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Y nos da mucho gusto en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades tener con nosotros a personas distinguidas para poder hablar sobre una obra muy importante. Y pues bueno, bienvenidos una vez más, les agradecemos mucho su presencia de forma muy puntual a este espacio, al igual que a todas las personas que se van a estar integrando con nosotros de forma virtual a través de la página de Facebook de Publicaciones La Ibero León, donde ahorita actualmente nos encontramos transmitiendo. Pues bienvenidos a la presentación y a los comentarios de la obra denominada Acciones Colectivas en el Campo Global y Regional, una obra que es coordinada por el doctor René Torres Ruiz y así como el doctor Francisco Javier Aguilar García, una obra muy importante que discute sobre ahorita los desafíos que se están presentando a nivel social, tanto en el contexto social europeo, de América Latina, mexicano, con momentos históricos muy importantes a discutir en la coyuntura del tejido social. Y bueno, pues el día de hoy estaremos durante una hora escuchando los comentarios acerca de esta obra, así como pues la lectura y la lista muy importante de uno de los coordinadores, el doctor René Torres Ruiz, que nos acompaña directamente aquí desde la Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Pues bueno, comenzamos. Primero tendremos el espacio para los comentarios a esta obra. Arrancaremos con el doctor Fabricio Loruso. Me permitiría primero leer brevemente la síntesis curricular del doctor Fabricio Loruso. Él es licenciado y maestro en Administración de Empresas por la Universidad Bocconi de Milán. Es maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, y coordina el Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Universidad Iberoamericana León. Es miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral e integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, con el proyecto académico y político sobre el fortalecimiento y acompañamiento a sobrevivientes y testigos de violaciones a derechos humanos en Guanajuato. Bueno, sin más preámbulo, estimado doctor Fabricio Loruso, adelante, unos 10 minutos aproximadamente. Gracias. Gracias, Brenda, gracias a todos y todas por este espacio. Bueno, con mucho gusto quiero comentar este libro, mis impresiones, algo de lo que tiene, los ricos conceptos que nos va sugiriendo, dando. Y creo que si es, ya de plano empiezo diciendo que es una lectura muy recomendada sobre acción colectiva, ¿no?, en el ámbito regional, local, global. Primeramente tiene mucha transversalidad, es decir, atraviesa territorios, geografías, países, geografías, ¿no? Entonces, en ese sentido nos lleva de lo local, mexicano, digamos así, hasta lo latinoamericano, con mucho énfasis también en la pertenencia continental de México, y hasta Europa y a otras latitudes, para poder entender eso de que es la acción colectiva y los movimientos sociales, que a veces se usan como sinónimo, pero propiamente como tal no lo son. Se han trabajado mucho desde la sociología, ¿no? También es transversal en disciplinas, es decir, interdisciplina. Los capítulos que encontramos acá pues abordan desde diferentes enfoques. Entonces me refería a la sociología, pero pues realmente está el enfoque histórico, antropológico, políticos, sin duda, politológico, que se van justamente mezclando, enriqueciendo las consideraciones. A ningún texto de por sí no aborda un fenómeno, estudios de caso solo desde una disciplina. También es transversal, según yo digo, temporalmente, es decir, en muchos de los textos no se deja el tema de la historia y la temporalidad, las cronologías, que sería efectivamente un problema al tratar los movimientos sociales, ¿no? Porque nacen, crecen, desaparecen, parece que no dejan efectos, cuando en cambio en el nivel histórico y de una mediana a larga duración es donde van acumulando en la cultura, en las mentalidades, en la propia historia,
en las estructuras van acumulando sus pequeños o grandes logros y derrotas, ¿no? Como ya incorporados de alguna manera en algo que no vemos. Entonces, el análisis histórico devela cómo se llegó a tal punto, cómo se llegó, y hay varios ejemplos, que se llegó a la ley de víctimas y a los problemas que tiene ahora. Bueno, sí, pero hay una secuencia de movimientos, o cómo se llegó a diferentes movimientos tratados acá del México contemporáneo, ¿no? Al zapatismo. Bueno, pues es algo que se gesta desde siglos, si lo queremos ver así, o bien desde los años 60 y 70 más directamente, y luego sigue hasta la fecha, ¿no? Entonces, esa dimensión le da mucha riqueza a los capítulos. En general, todos, yo creo que se cuidó de tener ese aspecto que se resume en cada conclusión e introducción de cada capítulo, ¿no? Con esa estructura que lo hace relativamente fácil de seguir y de leer, también para quien a lo mejor no es propiamente del campo de estudio del movimiento social. Pero pues entonces en ese sentido se aborda, y una transversalidad política, es decir, claro, necesariamente son muchos autores y autoras, las posiciones políticas de por sí no son el centro de cada capítulo, ¿no? Sin embargo, emergen posturas críticas, históricas, y entonces transversales en el sentido político de diferentes posiciones, posturas y visiones que nos ofrecen de movimientos, la verdad, hasta muy distintos. Justo por esa riqueza geográfica que mencionaba, pues podemos estar hablando del nacimiento de Syriza como partido de gobierno de las izquierdas en Grecia, que ya venía de una experiencia como partido político, y compararlo en un capítulo es eso, y compararlo con Podemos en España, que surge de un plantón, prácticamente de una sentada en la plaza del 15M de Madrid, ¿no? Por ahí de 2011, junto con las primaveras árabes, ¿no? Entonces, en ese contexto de ahí te marca eso, y entonces nos enriquece cada capítulo desde diferentes lugares del mundo, o lugares epistemológicos, o sea, de lugares de enunciación de la persona que escribe, ¿no? Del autor al autor. Nos enriquece de conceptos que yo hasta los apunté aquí, porque luego hago mis mapas mentales para remarcar ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el texto de Grecia, me parece, de Grecia y España comparado, ¿no? Nos habla de la construcción de los términos teóricos acerca del populismo, ¿no? El populismo entendido, según Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, esos autores, como una manera, una parte de la lógica política para juntar en sí demandas heterogéneas, demandas muy distintas que entran y se juntan en un término que puede ser un significante, ¿no? Un significante vacío, ¿no? Ahí explica a través del caso de manera muy clara eso, que puede parecer un poquito complicado, ¿no? A quien se acerca a lo mejor a las ciencias políticas o al propio tema del populismo. Y hay muchos más, ¿no? Los conceptos de Bourdieu, del habitus y del campo, ¿no? El campo de poder. Ningún movimiento, ninguna persona en realidad se mueve fuera de un campo que es político y que es de relaciones de poder entrelazadas, ¿no? Y que cualquier sujeto las tiene también y puede de alguna manera entenderlas, y también ayuda a ver cómo lo han hecho concretamente muchos de estos movimientos. Entonces, además de los clásicos conceptos, ¿no? Que se remarcan de diferentes perspectivas casi en cada texto, de movimientos sociales, nuevos movimientos sociales o acción colectiva, ¿no? Esos nuevos movimientos, sobre todo de mucho énfasis, que ya son por la identidad, como el feminismo, el ecologismo, los movimientos pacifistas, y otros más, también el de las víctimas, por ejemplo, aquí en México, movimientos de identidad, de reconocimiento, que ya se van hasta separando de lo que eran los movimientos obreros, sindicalistas o de los partidos socialistas comunistas en el siglo XX, ¿no? Entonces también existe esa distinción que se nota en los estudios de caso. Hablamos de hábitos pedagógicos, de pedagogía de los movimientos sociales, o sea, de las cosas que nos quedan incluso tras la derrota de un movimiento, de una protesta en la política, pues es ese aprendizaje, esa pedagogía que queda en las personas
y que confluye en tradiciones de lucha, tradiciones de protesta, repertorios que se van dando después. Entonces ninguna lucha realmente se extingue, sino que se perpetúa y enriquece las demás en un siguiente ciclo, ¿no? Entonces un poco esa digamos, dinámica que aquí surge. Y varios más conceptos, pues, muy interesante el de poder popular, que se trabaja muy poco, se trabajan los tres poderes de la democracia liberal, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, el judicial, y poco se trabaja, se estudia. En Italia, en cambio, hay mucha beta de estudio del poder popular, en América Latina, sobre todo Sudamérica también, pero se menciona relativamente poco, al menos en los estudios aquí, que por lo que puedo conocer, y del poder popular, esa creación de asambleas, de reconstruir lazos a partir de un tema de organización política. Por ejemplo, no lo veo muy trabajado en el libro, sí, pero digamos así, en general en los estudios sobre el tema desde acá, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos con los tiempos, pero 3 minutitos. Entonces leo 2 pedacitos que seleccioné como cita. Uno es del capítulo inicial, que da justamente el marco general, junto con otro capítulo central que se llama Algunas reflexiones sobre los movimientos sociales. Este primer capítulo también habla de cierto desgaste de la democracia. Entonces, por ejemplo, menciona, buscamos la autora, la tesis principal que se propone en el capítulo, pero también me parece que es un motivo del libro, es que los movimientos sociales contemporáneos, específicamente en América Latina, han roto el mito de que el modelo de democracia representativa y electoral que se implantó a partir de la lógica de la globalización y el neoliberalismo era una garantía de igualdad política y social, así como de mayores oportunidades y derechos para la población mayoritaria, que era el sueño democrático, pero también de igualdad, de prosperidad económica, que venía acompañado de todo un paquete. Justamente la época de los 80, la democratización nueva, ¿no? La nueva oleada en América Latina, pero también las promesas de la globalización y del mismo modelo neoliberal. Entonces, ese me parece un motivo de continuidad de los capítulos. Ante este contexto, los movimientos sociales se han convertido en una alternativa de organización y de representación política para grandes sectores de la población que han visto mermadas sus condiciones de vida a causa del neoliberalismo económico y de un sistema democrático ineficiente, digamos, todavía a lo mejor en eterna transición, si queremos verlo así. Y en otra parte, diría otra autora, los resultados de los movimientos sociales, que es lo que mencioné varias veces también en la presentación, no pueden ser valorados solamente por su efectividad política y por resultados medibles en el corto plazo, ¿no? Como resultados muy medibles en el corto plazo. Es necesario considerar elementos que permitan observarlos como un producto social, como un conjunto de relaciones sociales que se crearon, ¿no? Y que quedan y que favorecen la creación de significados y definiciones identitarias, o sea, crean nuevas identidades, nuevos sujetos que van quedando independientemente del resultado medible de ese movimiento como tal, ¿no? Y van sumando hasta otro desenlace político, a lo mejor para el futuro próximo, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí por los tiempos, pero pues vémoslo en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fabricio Lorusso. Sin duda, pues, nos llevó brevemente en una clasificación de la diversidad de los conceptos que acompañan esta parte del libro sobre los movimientos y cómo han ido desarrollándose a lo largo del siglo XX, y especialmente las lecciones, ¿no?, aprendidas en la base social y la transformación que esto conlleva en la acción colectiva. Bueno, pues vamos a pasar ahora con nuestro segundo comentarista de esta obra, con el doctor Otón Partido Lara. Voy a leer brevemente su semblanza curricular. El doctor Otón Partido Lara es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UTLA Puebla y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones. El doctor José María Luis Mora,
Actualmente es coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública aquí en la Universidad Iberoamericana León, donde actualmente es el editor de la revista Epiqueia, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. En la administración pública laboró en distintas dependencias del gobierno capitalino y fue subdirector de Participación Ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito, área perteneciente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues nos da mucho gusto que el doctor Otón Partido Lara nos pueda apoyar con sus apreciaciones y lecturas sobre esta obra. Doctor, 10 minutitos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues creo que estamos de fiesta ahora porque recibimos al doctor René Torres, un destacado investigador de la Ibero Ciudad de México, con quien compartimos muchas preocupaciones intelectuales, posturas, y bueno, pues para presentar este libro que creo que da un panorama muy completo sobre las características de los movimientos sociales en América Latina, que creo que cada región del mundo tiene que hacer sus propias elaboraciones basado en sus experiencias. Es también evidente que esta obra toma pertinencia porque pues ya estamos en los límites físicos del planeta, porque la crisis neoliberal parece no tener salida y pues se siente aquí con el calor, ¿no? O sea, es evidente, y a veces me da la impresión de que no siempre tomamos conciencia de los apremios, de los cambios que deben hacerse, ¿no? Entonces, este libro surge como parte del seminario institucional La crisis, el poder y los movimientos sociales en el mundo global, centrado en experiencias de América Latina. Entonces lo que nos dicen los autores es que es un catalizador, el movimiento social, en un contexto de democratización y globalización, ¿no? También estamos sufriendo cambios estructurales dados por la globalización que implican nuevas circunstancias. Entonces los movimientos también deben verse como resultado de crisis, distintas crisis económicas y sociales, de conflictos socioambientales que cada vez son más numerosos. Por ejemplo, hace poco veía el dato de que se hicieron concesiones mineras en la mitad de áreas naturales protegidas. Entonces, cómo en este país están generando bombas de tiempo, y no solo en este país, sino en todo el continente. Es la realidad de países como Chile o como Colombia, ¿no? Entonces, los conflictos socioambientales hay que tener ojo hacia ellos. El surgimiento, como decía el sociólogo alemán Ulrich Beck, de grupos de interés único, que ya no pretenden esos cambios sistémicos de antes, pero sí enfocados en ciertos temas. Los feminismos, que creo que también los feminismos insertan una discusión muy pertinente de cómo resituarnos en el mundo y cómo cambiar las cosas tradicionales que aprendimos que no funcionaban, entre ellos la discriminación de género, y cómo se expresan también tanto identidades anticapitalistas, identidades antisistémicas, pero hay otras, ¿no? Porque evidentemente el abanico de los movimientos sociales pues, también incluye a otros grupos, incluso conservadores o portadores de discursos reaccionarios o retroactivos a nuestra cambiante realidad social. Retomo aquí una idea de los indignados que me pareció muy interesante para saber cómo se van configurando los movimientos sociales. En las marchas en España se decía, no somos antisistemas, sino el sistema es anti nosotros, ¿no? Entonces, buena parte de estos cambios estructurales, estos ajustes económicos que tienen que ver con los recortes presupuestales a la salud, a la educación, a los fondos de pensiones, pues están generando auténticos terremotos en las sociedades, ¿no? De hecho, el conflicto es una parte de la esencia de los movimientos sociales. Aquí retoman en las lecturas una idea muy potente de Turén, en el sentido de que los movimientos sociales luchan por la historicidad, ¿no? A través del discurso y por la legitimidad. Y generalmente lo hacen en contra de modelos culturales homogeneizados, y van surgiendo nuevos grupos muy interesantes, como lo son las juventudes, las demandas de las juventudes, muchas veces desposeídas por la precarización laboral, por la falta de acceso a la educación y a la salud. Y bueno, cómo van emergiendo nuevos temas. Por ejemplo, unos muy vigentes que quise apuntar, el tema de la economía de cuidados, ¿no? que es muy común entre los estudiosos de la perspectiva de género, o sea, cómo
distribuimos las cargas por los cuidados de los pequeños. La economía ecológica, como esta nueva vertiente de romper con este modelo neoclásico de la economía que nos está llevando al desastre, que no tenía consideraciones ambientales y ahora las tiene que tener, por esto que dije al principio de los límites físicos del planeta. Y la ruta decolonial, ¿no? Cómo hay una sólida trayectoria en los países latinoamericanos de romper con los cartabones académicos de Europa y Estados Unidos, que son a veces usados como los modelos para proyectar la realidad social, cuando la realidad de nuestros países puede ser muy distinta, ¿no? Entonces, nuestra región latinoamericana precisa de nuevas elaboraciones teóricas en distintos campos del conocimiento, que por cierto también retoman el tema de la complejidad, de la interdisciplina, de tomar distintas vertientes, ¿no? E incluso recuperar saberes originarios, saberes de los pueblos originarios, que son muy importantes, en tanto que pues no podemos dudar que en buena medida tenían una relación armónica con la tierra, tenían una visión distinta sobre la comunidad, ¿no? Ahora más bien parece que la realidad es una realidad consumida por el individualismo y el dinero como el valor supremo, cuando sabemos que hay otros valores más importantes, porque son los que caracterizan la preservación de la vida, ¿no? Entonces toda la ruta decolonial creo que es muy importante. Y también hay nuevas movilizaciones urbanas por temas conflictivos y nuevos fenómenos que no habíamos visto, pero que cada vez son más presentes, como el surgimiento de las megalópolis, ¿no? O sea, cómo se pueden integrar, por ejemplo, la zona metropolitana de la Ciudad de México, distintas ciudades como Puebla, Cuernavaca, Toluca, y entonces eso implica nuevos fenómenos de expansión territorial que generan nuevos problemas a conglomerados que no son ciudades, sino más bien es un conjunto de ciudades, ¿no? Como ciudades de ciudades. Entonces, entender cómo está cambiando la estructura urbana en las metrópolis de toda América Latina me parece que es muy importante. Y sobre esto pues hay que retomar algunas ideas que se mencionan en el libro sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Como esta garantía que tenemos todos los ciudadanos de disfrutar a un mínimo común, y cómo esto entra en contradicción con el modelo neoliberal que yo siempre resumo, que es un modelo de apartheid sudafricano, ¿no? O sea, la idea del apartheid sudafricano y el que lamentablemente pasa en territorios palestinos, en Israel, pues es digamos, muy figurativo del tipo de desarrollo que se da en todo el mundo, con la exclusión, con la segregación urbana, con la gestación de periferias desposeídas de todos los bienes. También en distintos ensayos hablan del STLN como un movimiento ejemplar en el que hay hibridaciones, en donde el principio de mandar obedeciendo tiene que ver con crear nuevos sujetos colectivos, ¿no? Entonces, evidentemente la experiencia zapatista sí volvió a poner en el centro la identidad indígena, su reconocimiento, el reconocimiento a sus lenguas, e incluso la relación con la naturaleza, ¿no? Aquí hay una pregunta compleja que es, ¿cuándo iniciaron los movimientos sociales? Bueno, pues hay referentes muy antiguos. A mí el que me gusta mucho no es un referente nada subversivo, sino por el contrario, una guía fundamental de la democracia, que es Alexis de Tocqueville, en La democracia en América. Lo que decía Tocqueville es que la democracia se nutre de pequeños polos de participación, ¿no? De ahí viene su idea del asociacionismo. Entonces lo que él dice es que la existencia de estos grupos diversos en realidad lo que hace es fortalecer a la democracia, ¿no? Entonces me parece un referente histórico interesante que tal vez vale la pena pues seguir hablando de él. Y cómo hay experiencias notables, a mí me parece que nuevas expresiones de movimientos sociales que pueden darnos muchas lecturas son, por ejemplo, las que se están dando con los afrodescendientes en distintos países de América, como Colombia, Perú, que bueno, pues ellos reivindican su identidad negra y cómo de algún modo también vienen de culturas ancestrales y quieren recuperar su lenguaje, sus tradiciones comunitarias, ¿no? Unido también a grupos de la diversidad sexual, juventudes,
Y pues esto pasa, por ejemplo, en Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá, Venezuela. Entonces, ojo con esta expresión de los afrodescendientes, porque además también nuestra herencia africana fue permanentemente negada y disminuida, ¿no? Hay algunas expresiones de movilización social muy interesantes, como una que surge en Estados Unidos en contra de la Escuela de las Américas y el terror que promovió en nuestros países el gobierno de Estados Unidos, pues son ciudadanos norteamericanos que están manifestándose contra lo que hizo su gobierno, ¿no? Un poco con el argumento con que si este país se presenta como el defensor de la libertad, entonces ¿por qué fue a oprimir sistemas políticos en todos los países latinoamericanos, ¿no? Y muy rápidamente, en el tiempo que me queda, hablar algunos apuntes, hacer algunos apuntes sobre el capítulo del doctor René Torres, que me parecen muy interesantes. Él menciona que los movimientos surgen como un cuestionamiento al neoliberalismo y que son proyecciones de esperanza, retomando a Holloway, desde la desesperación, ¿no? O sea, en un momento donde todo parece perdido, surge un movimiento social, como bien se menciona, como el Yo Soy 132, que ahí la pregunta concreta sería si nos puede hablar un poco del movimiento 132 que surgió en la Ibero. Y el doctor René dice que son movimientos de resistencia frente a una agresión constante y violenta que se da por el capital y por una mediación de relaciones sociales que depende fundamentalmente del dinero y no de otros valores, ¿no? Que ya lo había mencionado, pero el doctor lo menciona en su capítulo. Representan los movimientos una lucha por fundar un sistema político realmente democrático. Esto quiere decir, dice el doctor, ampliar el limitado espectro de la participación ciudadana, porque evidentemente venimos de una cultura muy jerárquica donde la democracia no era la regla. Entonces estamos también en un momento de aprendizaje de nuevos canales de participación ciudadana. Aquí introduce la pregunta si hay un desplome de la democracia liberal y reconoce que hay una crisis profunda de representatividad en los partidos y un desdibujamiento ideológico de sus plataformas. Llega a haber un concepto de partidos catch-all, ¿no? Que simplemente van por la rentabilidad política y no tienen posiciones claramente definidas sobre problemas. Entonces también deben verse los movimientos sociales como un síntoma del declive de la representación formal y sus objetivos, ¿no? Perdón por extenderme, pero está muy bueno el libro, entonces lo recomiendo. Muchas gracias al doctor Otto Partido, sin duda, pues yo creo que una referencia muy completa sobre lo que es esta obra. Hace mención sobre identidades sistémicas y antisistémicas y su rol que juega, ¿no? en la realidad social y en la reestructuración de la política pública. Nos hace un breve recordatorio también sobre estos nuevos temas que acompañan la revisión sobre este repaso que se hace en la obra de las diferentes geografías, los temas de la economía de ecología, la economía de cuidado, y pues ese recordatorio sobre cómo es que los movimientos son una respuesta definitivamente ante escenarios pues, hostiles, ¿no? Pues ahora toca el turno, nos da mucho gusto aquí en la mesa hay una servidora pues escuchar de uno de los coeditores de esta obra, al doctor René Torres Ruiz, para que nos pueda dar ahora su visión, su lectura sobre la obra. Brevemente nada más me permitiré leer una breve semblanza curricular del doctor René Torres Ruiz. Él es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Pues nos da mucho gusto aquí en la Universidad de Ibero León, doctor, tenerlo aquí, y pues estamos muy en la expectativa de lo que nos pueda comentar. Adelante. Bueno, pues primeramente muchas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy, ¿no? Y darse un pequeño espacio para compartir o discutir, ¿no? Sobre este tema de acciones colectivas, movimientos sociales. Agradecer muy especialmente también a mi amigo y colega, el
al doctor Gerardo Covarrubias por la invitación, por el interés de presentar en vivo, ¿no?, este texto, a mis amigos y colegas igualmente, el doctor Fabricio, el doctor Otón y a la maestra Brenda también, ¿no?, por la presentación. Y de verdad que para mí es un gusto, es la primera vez que estoy aquí en Ibero León, así que me da mucho gusto. No en León, esto ya he venido hace algunos años, pero sí tendría yo creo que como 30 años de que no venía a León. Entonces me da mucho gusto, ¿no?, estar nuevamente aquí en esta ciudad y en esta universidad además, ¿no?, que forma parte del grupo de las Iberos, ¿no?, en nuestro país. Yo, en realidad, más que hablar del libro, porque creo que tanto Fabricio como Tom lo han hecho muy bien, ¿no?, han sintetizado muy bien, yo creo que los ejes, ¿no?, que tratan de articular los distintos capítulos, quisiera hacer una reflexión breve sobre lo que yo considero que vale la pena recuperar cuando uno reflexiona sobre las acciones colectivas y los movimientos sociales en un mundo que yo creo que está marcado por dos grandes vías, fundamentalmente, y que se cruzan y generan campos de conflicto altos, ¿no?, realmente muy robustos, y que generan, desde luego, digamos, problemáticas de toda naturaleza. Yo creo que estas dos grandes vías, por lo menos esa es mi lectura y por la que creo que vale la pena reflexionar sobre estos asuntos, ¿no?, de las acciones colectivas y los movimientos sociales, hay una vía que se instauró en México y por supuesto en el mundo. Haré reflexiones, digamos, más bien regionales, de América Latina y del mundo entero. Más que dirigirme a México, que voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones sobre el país y muy brevemente responder a la pregunta de Otón de cómo y por qué inició el movimiento 132 en la Ibero Ciudad de México, en este entorno, ¿no?, que voy a describir muy rápidamente. Una primera vía que creo que está presente en nuestro mundo es la vía del neoliberalismo, llamada genéricamente así, ¿no? Es un cambio de modelo económico, pero en donde tiene efectivamente una serie de efectos muy nocivos, yo diría, en términos generales. Por supuesto, esto es casi una caricatura. Describir un modelo tan complicado como el neoliberalismo, decir que todo es malo, eso sería también faltar a la verdad, ¿no? Y no pretendo hacerlo. Puede tener, desde luego, y ha tenido algunos efectos positivos, pero en términos generales, si uno se centra en lo que es el cambio de modelo económico que se instaura en el mundo a partir del 79 con Thatcher, de Reagan en el 80, donde empieza, digamos, efectivamente un desmontaje de un Estado genéricamente denominado como bienestar o providencia, en fin, hay efectos que se han medido incluso por los propios, paradójicamente yo diría, por los propios centros de poder económico, en donde uno se echa la mirada, ¿no?, hacia esos efectos, pues puedes fácilmente identificar una ampliación de la brecha económica, una acumulación excesiva de la riqueza en un 1%, alrededor del 80% de la riqueza mundial en un 1% de la población, ¿no?, una ampliación de la desigualdad, un crecimiento de la corrupción, de las desigualdades sociales, ¿no?, en el sentido ya mucho más amplio, ¿no?, no solo pobreza, sino desigualdades de todo tipo, es decir, círculos, ¿no?, que de alguna manera se van alimentando unos a otros dentro de un modelo económico que efectivamente descobija, olvida a las grandes capas, a los grandes sectores sociales, ¿no? Eso es además muy notable si uno compara los 40 años de la larga noche neoliberal, por llamarlo de alguna manera, con los 30 gloriosos, los años 50, 60 y 70 en el mundo, donde se instaló tanto en Europa como en Estados Unidos, con sus efectos distintos, diferenciados, pero al final con ciertos efectos también similares, de un Estado que no podríamos llamar bienestar, pero sí de interventor en América Latina, donde los derechos sociales y económicos crecieron de manera acelerada. Más después de un acontecimiento tan traumático y tan particular como lo fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si uno hace ese contraste entre el mundo, sobre todo occidental, estoy pensando en Occidente y me disculpo por ello, porque soy un total y absoluto ignorante del mundo oriental y de algunas otras regiones del mundo, pero sí creo que ahí puede uno poner el énfasis, es decir, lo que pasa en el mundo occidental a partir de 1979 y sigue pasando,
fue una ola devastadora en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de las dignidades y de las condiciones de vida de amplísimas capas de la población, ¿no? Insisto, basta con entrar a la página del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, por ya no hablar de las instituciones detractoras, digamos, ¿no? Claramente del modelo neoliberal. Incluso si uno adopta las cifras de estas instituciones, los dos grandes símbolos, ¿no?, digamos, del neoliberalismo, ahí están. O sea, es como yo mismo estoy, ¿no?, siendo mi detractor, diciendo que la regué. Ahí están las cifras. La pobreza aumenta en prácticamente todo el mundo, incluso en aquellos países que son modelos de desarrollo. Pienso en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ¿no?, en Estados Unidos. Ahí hay también cifras muy claras de cómo el modelo neoliberal golpeó terriblemente esos aspectos de la vida humana, ¿no? Bueno, esa es una vía que yo considero es muy clara y frente a la cual, ahora trataré de hablar muy rápidamente, porque no quiero acaparar la palabra, vengo a escuchar a los colegas, no hablar yo, ¿no?, en realidad, pero en donde creo que se insertan claramente las acciones colectivas y los movimientos sociales. La segunda vía es una vía que tiene que ver más con un proceso de transformación política muy interesante, que es el de las transiciones a las democracias representativas, de cuño liberal. Por cierto, los dos modelos, el modelo económico y el modelo político, son de cuño liberal, que se cruzan, no solamente en esta época contemporánea, sino que se han cruzado desde hace muchísimo tiempo. Los aspectos liberales en lo político y en lo económico. El capitalismo, la democracia, para decirlo en otros términos, ¿no? Ahí están. Y en esta época contemporánea han hecho, yo digo, un corte explosivo. Por una parte, el modelo neoliberal, con los efectos que ya dije en lo económico. Y por la otra, promesas ilusionantes que se instauraron en buena parte del mundo con la democracia representativa y que hizo también un cortocircuito. Un cortocircuito porque descuidó, aún ciertamente creciendo los derechos políticos y los derechos civiles, paralelamente no supieron las democracias representativas, que entraron con bombo y platillo también hacia mediados de los años 80, sobre todo en América Latina, no supieron cumplir esas promesas ilusionantes. Yo no estoy usando un término nuevo. En ciencia política ese término se ha usado, el de promesas ilusionantes, ni más ni menos que por un gran teórico de la filosofía política que era Norbert Popper, en un libro clásico llamado El futuro de la democracia. Él desde entonces ya hablaba de esas promesas ilusionantes, ¿no?, que parecía que estaban fracasando. ¿Cuáles eran esas promesas ilusionantes? Fundamentalmente los dos grandes pilares, o dos grandes pilares y uno agregado, que agregan algunos autores y unos como ellos. Primero la libertad, la igualdad, y años posteriores suman también la diversidad. Esos tres grandes pilares, ¿no?, como los impulsores de la democracia. Pues ni un modelo económico, ni el otro, el liberal representativo, cumplieron efectivamente sus promesas. Y estamos hoy en un verdadero atolladero, yo diría, a nivel mundial, porque lo político se desgastó. Y hoy las sociedades están total y absolutamente desencantadas de un modelo que aparentemente, y ahí sí me centro más en América Latina, había avanzado de manera prometedora, ¿no? Votando, eligiendo, pudiendo poner y quitar a los gobernantes, formando partidos, ¿no?, estableciendo redes de participación, etcétera, etcétera. Eso fue muy ilusionante al principio, pero resulta que eso solo, el modelo político así, descobijado por la parte material, por la parte de condiciones de vida, pues no puede funcionar. Y insisto, tampoco lo digo yo, lo dicen las evidencias y un montón de estudios y de teóricos que están trabajando efectivamente cruzando esos dos grandes modelos, ¿no? Barber es uno de ellos, por ejemplo, Diamond es otro, por ejemplo, ¿no? Rosa Malone es otro, ¿no? Antes lo fue Charles Tilly también, desde luego, antes de morir, ¿no?, etcétera. Hay muchos teóricos que han trabajado en esto. ¿Qué creo que yo, qué pienso que ha sucedido particularmente con los movimientos sociales y las acciones colectivas, que han, digamos, en algo que ya difícilmente también uno podría incrustar o ubicar en lo que se llamó los nuevos movimientos sociales, que es un concepto de Alan Turing, en los años 60, cuando surgen, ¿no?, junto con Melucci, un teórico italiano, por cierto, Alberto Melucci, que junto con Alan Turing son las dos grandes cabezas, digamos, de los nuevos movimientos sociales en Europa,
y que tienen sus influencias muy importantes en el resto del mundo, pero esos nuevos movimientos sociales surgieron en otro momento, con otro mundo, distinto. Yo creo que lo que estamos viendo es lo que me gusta más el concepto de novísimos movimientos sociales, como dice Manuel Castells, que son movimientos sociales que reaccionan frente a una multiplicidad de temas. Los nuevos movimientos sociales fueron movimientos que surgieron y reaccionaron frente a 3 temas específicamente: pacificación, feminismo y guerra. Bueno, guerra, pacificación y aspectos más de carácter, movimientos feministas, etc. Eran 3 grandes pilares de los nuevos movimientos sociales. Estoy pensando en el gran año, el explosivo año, icónico año del 68. A partir de esa realidad es que se piensa el concepto de nuevos movimientos sociales. Pero estos son novísimos movimientos sociales que lo que quiere decir Manuel Castells es, son movimientos, como bien lo decía también Otón, que surgen o en lo global, o en lo estatal, o en lo global, que surgen frente a una problemática muy puntual de una comunidad chiquitita, o frente a un problema regional, o frente a un problema incluso interestatal, a partir de un modelo global que ha tenido efectos muy importantes en lo económico, porque está interconectado, y en donde ciertamente también las democracias están sumidas, con fuertes incapacidades de poder reaccionar frente a un modelo económico que subsume lo político. Y es ahí donde creo que viene el principal problema de las democracias representativas. En sí mismo, el modelo de la democracia representativa puede no ser malo, pero es enormemente limitado para reaccionar frente a un mundo globalizado del ámbito económico. Porque ahí se necesitarían, y por eso desde la teoría democrática se están pensando quizá en otras alternativas, como democracias deliberativas, participativas, asociativas, comunitarias, viendo que no existe la posibilidad de que efectivamente en el cartabón de la representatividad clásica puedas reaccionar favorablemente frente a un aluvión que tenemos frente a nosotros, como es el de la economía neoliberal, que se come absolutamente todo, incluyendo la política de la fuerza. Y los movimientos sociales, o los novísimos movimientos sociales frente a los que estamos, creo que están en ese contexto, en un contexto además muy distinto al de épocas anteriores. No son los viejos movimientos sociales del 19, obreros y campesinos. Son incluso algunos de estos novísimos movimientos sociales pequeños grupos, ¿no?, que pueden estar articulándose en luchas que les obligan a estar al mismo tiempo con un pie en su localidad, pero reaccionando a efectos internacionales o globales, ¿no?, que tienen que ver incluso con las tecnologías, que tienen que ver con un montón de problemáticas de las que también de alguna manera se intenta hablar en el texto, ¿no? Entonces, yo creo que, y con esto ya me callo, bueno, y intento responder rápidamente lo de Otón, o a lo mejor lo dejamos para preguntas y respuestas, porque ahí les cuento una anécdota también que está muy padre, que a mí me tocó estar como moderador cuando llegó Peña Nieto a la Ibero Ciudad de México. Entonces, cuando yo vi aquello, yo estaba feliz, ¿no? Yo dije, órale, paz, ¿no? Échate la soga al cuello, encantado. Antes nos lo comieron, me hubiera encantado, pero eso no pasó. Porque eso nos hubiéramos ahorrado que 6 años de malos momentos, ¿no? Pero bueno, en fin, cierro con esto. Yo creo que esta parte, este texto, tiene esa intencionalidad. Y lo he comentado muchas veces con Francisco Javier Aguilar, que es el colega del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con el que coordinamos este texto, en el marco de un seminario que él coordina desde hace muchos años, ¿no?, en ese instituto. Y entonces creo que esa fue también parte de la finalidad, pensar estas dos grandes problemáticas y una particularidad, cómo se convive o cómo se interrelaciona en distintos niveles entre lo global y lo local bajo estas dos grandes problemáticas: una política neoliberal salvaje, abusiva, ¿no?, destructiva, y una democracia que puede tener principios muy loables, pero que en el marco auténticamente destructivo del neoliberalismo le es imposible cumplir algunas de las mínimas promesas. Y la única que yo diría hemos cumplido, y parece que eso es lo que han buscado reivindicar algunas de las élites, no solamente mexicanas, sino latinoamericanas, es el derecho al voto. Eso está padre y está bien, el derecho al voto. Pero eso no hace la diferencia para vivir. Eso no te da dignidad. No solo, puede ser una palanca de cambio, pero el derecho al voto
a elegir un partido, una opción, ¿no? Entre élites, etcétera, no te da una mejor condición de vida, mejor calidad de vida, mayor posibilidad de vivir en comunidad, de construir comunidad, ¿no? De encontrarnos respetuosamente, de vivir día a día, digamos, en condiciones de dignidad, auténticamente de dignidad, es decir, que es el cuidado de la integralidad de las personas. Y eso es justo lo que no estamos viviendo en esta época. O sea, una pérdida de identidad, un desprecio a la diferencia, a la diversidad, ¿no? a los géneros, a los deseos, a las aspiraciones o preferencias de todo tipo. En eso, o sea, es parte de lo que me parece a mí se está generando como una enorme inconformidad social que está detonando acciones colectivas, movimientos sociales innovadores, distintos, que todavía me parece hoy por hoy cuesta trabajo hablar de ellos, porque es un proceso muy acelerado. Los movimientos, por ejemplo, de las plazas, como se les conoce, Syriza, ¿no? Podemos, Indignados, etc., el propio Ciclo 32, que está dentro de esta oleada, digamos, de movimientos sociales del 2010, 2012, son diferentes algunos de los movimientos sociales que están surgiendo en Polonia, que tienen un corte distinto. Algunos de ellos están reivindicando cuestiones más de carácter tecnológico, o de carácter sexual, o de carácter pues sí, ambiental, ¿no? Es decir, que están siendo muy puntuales frente a los efectos nocivos de dos grandes modelos, político y económico, que están bastante bien. Yo ahí me quedé, perdón. Muchísimas gracias al doctor René. Pues yo creo que sin duda este recordatorio, lo que nos compartió, ¿no? Sobre esta dualidad, la relevancia de tener en mente cómo la perspectiva económica con el neoliberalismo y la arista política a través de la democracia liberal representativa pues han desgraciadamente fallado, ¿no? Y se han visto superados en la realidad, al menos como nos comparte América Latina y en mayor parte del hemisferio occidental. Bueno, pues ahora tenemos tiempo o sigue el turno de tener un breve espacio para preguntas y respuestas, para lo cual pues yo bueno, primero sería cuestión de que el doctor pueda abordar la pregunta de Otón para poderla desarrollar y que esto también invite pues a los miembros aquí de este espacio a que puedan realizar preguntas. Les pediría atentamente que puedan levantar la mano. Y también pues recordar que llevamos este espacio en vivo a través de la página de Facebook, entonces si llegara a haber también personas que están presenciando el evento a través de Facebook, pues puedan por favor compartir su pregunta y nos la pueden enviar a través del inbox de la página de Facebook. Entonces quisiera yo pues abrir el espacio para preguntas. No sé si alguien quisiera levantar la mano. ¿Dudas? Gracias, felicidades por el texto, suena muy sugerente, ¿no? Los temas para revisar. Cuando le escuchaba, doctor, estaba pensando como en esta carrera del liberalismo político, filosófico y económico que surge como resultado de la modernidad y esta bandera de sacaremos el mundo occidental adelante a partir de esta propuesta, y que lleva justo a este fracaso de la razón, que ahora me parece que estos movimientos son reaccionarios como a esa propuesta ideológica.